Podríamos decir que oficialmente se cierra el verano de la selección mexicana, más allá de que todavía en agosto tengan ese partido amistoso frente a Paraguay, pero después del empate contra Jamaica en la Nations League vamos a hacer un recuento de los últimos 6 partidos que ha tenido el Tata Martino, 4 amistosos, 2 dentro de la Nations League contra Surinam y los Reggae Boys, junto a Caro de las Salas, Alex Pareja y Héctor Huerta. En el análisis, Caro, si vemos los resultados, pues tenemos 2 victorias, 3 empates y esa dolorosa derrota frente a Uruguay. Si tomamos en cuenta los partidos que jugó la selección A, por así llamarla, y la selección B, solamente contra Ecuador y Uruguay podríamos señalar a la selección A, que fue el empate a 0 y el C3-0 que ya mencionábamos frente a la Garra Charrúa. ¿Qué calificación le das a esta selección mexicana después de estos 6 encuentros? Del 1 al 10 yo creo que un 3 o 4. ¡Wow! Creo que con el 4 estoy siendo muy bondadosa. Y te explico por qué, Pili. Creo que estos números son el reflejo del hecho de que el Tata Martino no le da la vuelta al equipo. Fíjate, si tú te fijas, la única victoria contundente fue ante Surinam. Los dos a los que te enfrentaste, que van a ir al Mundial de Fútbol, al igual que México, son Uruguay y Ecuador, y Uruguay le da un repaso futbolístico a México, que se tradujo en un 3-0, pero que han podido ser mucho más. Ese día Cavani, por ejemplo, hizo lo que quiso, Pelistri también por ese lado, el que jugó como lateral derecho de Uruguay, Suárez. Entonces yo creo que a partir de ahí tienen que ser muchas las preocupaciones para un equipo mexicano que no está para contar a quién le gana y a quién no, está para supuestamente ser protagonista en el próximo Mundial. Y posteriormente ese partido contra Ecuador que quedó 0-0. Ya tú decías, 2 victorias, ya dijimos una ante Surinam y la otra fue ante Nigeria, que ganaste 2-1 con un autogol de Nigeria. Sí. Entonces yo creo que a partir de ahí, cuando tú ves no solamente los resultados, sino lo más importante, el funcionamiento que te lleva a eso, tiene que estar preocupado el Tata Martino y las ilusiones es normal que en este momento no sean las mejores. Hablábamos en otra sección, decía, mira, fueron 600 personas al partido en Jamaica y allá también se escuchó el fuera Tato, lo que me pareció una exageración, pero es que hay un descontento general porque desde hace mucho tiempo se sabe cuáles son los problemas del equipo del Tata Martino y no se resuelven. Falta de gol, dominio sin contundencia, un lateral derecho que explote y que no sale, un lateral izquierdo que no ofrece garantías, una pareja de centrales que no se sabe cuál es. Entonces yo creo que el balance, yo lo pondría en 3 o 4, con muy pocas expectativas de cara a lo que se viene. Ahora, Alex, todo esto que está enlistando Caro nos preocupa incluso más cuando dentro de esta última convocatoria estamos hablando que fueron alrededor de 39 días, 38 jugadores que después se fueron separando en 2 grupos, ¿no? Según lo que el Tata Martino necesitaba para la Nations League. Y aún así, de todos estos jugadores, no terminamos por tener claro ¿a qué aspira México en el Mundial? Porque hoy no sé si somos muy pesimistas o esa es la realidad de esta selección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que es lo segundo, que es la realidad, porque si os dais cuenta en estos 2 partidos, y lo ha explicado muy bien Caro, en estos 2 partidos había 2 misiones, que los de la selección B o C, en ese casting del que hemos hablado también en otro segmento, ¿no? Como el The Voice o The X Factor, que alguien realmente le levante las orejitas al jurado y diga, oh, esto lo quiero en mi equipo. No ha habido ninguno de estos de la segunda unidad, con contadas excepciones, con algún partido mejor que otro, pero no ha habido nadie que diga, este puesto es mío y no me lo vas a arrebatar. Y luego lo otro que quería comprobar el Tata Martino en esta tanda de partidos es cómo de competitiva es la selección A ante equipos que van a jugar el Mundial. Y tampoco funcionó bien. Entonces, si por un lado ese casting abierto que tienes para los suplentes para acabar de conformar el grupo no te resuelve nada, porque no hay nadie, insisto, aparte de las gotitas de Diego Lainez, lo que puede hacer Kevin Álvarez en el lateral derecho, pero no hay nadie que diga, este puesto es mío y no me lo vas a quitar. Y la selección A tiene los mismos problemas que tenía hace un año y que tenía hace un año y medio y que tenía prácticamente desde que se retomó un poquito el fútbol después de la pandemia. Entonces, las sensaciones son muy malas porque ninguno de los 2 objetivos los has cumplido como entrenador. Ni descubres nuevos talentos que te van a complementar el grupo, ni mueves un poquito el avispero para que los titulares levanten la orejita, ni tampoco eres capaz de competir con selecciones que
fácilmente te podrías encontrar en el Mundial. Así que esta fase de partidos deja sensaciones muy, muy, muy extrañas en México, y yo creo que al final es un compendio de todo, que no hay jugadores con la calidad que se merece el equipo, y también es un poco la ineptitud o la poca capacidad que tiene el Tata para, con lo que tiene, hacer que el equipo juegue mejor. A eso iba justamente contigo, Héctor, a cuál es el porcentaje de responsabilidad de cada parte, porque muchas veces señalamos al Tata como ese hombre que no puede cambiar el rumbo de esta selección con un grupo de jóvenes que para muchos era la selección más talentosa, por lo menos cuando el técnico tomó esta etapa, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que estaban despuntando, que se fueron al viejo continente, lo del Chucky, lo de Tecatito, lo del mismo Lainez, el momento que pasaba Raúl Jiménez, obviamente previo a esa lesión que evidentemente ha cambiado un poco su nivel. Y sí, sabíamos los hombres que de alguna manera estaban haciéndose grandes, Héctor Moreno, Héctor Herrera, el mismo Guardado, pero que eran un bastión de esta selección y que hoy pues no lo parecen. Sí, sí, hay que reconocer que la selección mexicana no tiene jugadores clase A. O sea, es muy importante saber la realidad de los futbolistas en México, en qué equipos juegan, si son titulares, si tienen minutos constantes, si son bases en el esquema del técnico, en el equipo que juegan, y haciendo un recorrido sincero y haciendo un recorrido crítico, sabemos que no hay jugadores clase A en México. Te hablo de jugadores tipo Hugo Sánchez en su época, tipo Rafa Márquez en su momento, Chicharito cuando estuvo en el Manchester United o estuvo en el Real Madrid, ese tipo de jugadores que podían estar en equipos de ese nivel y podían dar la talla, ¿no? Para estar en esos equipos. No hay futbolistas en este momento de ese nivel, y los que hay, que alguna vez rozaron esa clase de futbolista, pues ya están en una etapa final de su carrera, ¿no? Casi todos ellos, ¿no? Estamos hablando de Héctor Herrera, de Moreno, estamos hablando tal vez de Guardado mismo, que ya vivieron sus mejores momentos y que ahora están en una etapa de ser los pilares de esta selección por su veteranía, por su experiencia, por su conocimiento de qué va a pasar en una Copa del Mundo, de cómo enfrentar las dificultades de una Copa del Mundo. Esa experiencia les va a servir muchísimo. No sé si las piernas sean suficientes, ya tan recorridas de kilometraje, sean suficientes para que en verdad se conviertan en piezas claves de la selección, o si les van a pasar por encima en algunos partidos como el día de Uruguay, que estaban jugando muchos de los que van a ser titulares en el Mundial y que Uruguay nos pasó por encima. O sea, no nos hizo más daño porque realmente no quiso, ¿no? Pero estaba el partido a modo para que Uruguay hiciera una goleada de época tipo aquella de Chile en su momento de 7-0, ¿no? Uruguay pudo haber metido el acelerador y nos gana más tranquilo, ¿no? Bueno, ese fue el partido, digamos, para mí el partido clave de esta ronda de 6 juegos. El más importante de todos era medirnos con Uruguay. Ese era el más importante Totalmente. de todos y reprobamos de manera categórica, ¿no? Entonces, luego viene Ecuador, que es un equipo que va a la Copa del Mundo también, con el cual normalmente México le gana a Ecuador, normalmente, o ya no, y tuvimos que otra vez convertir a Guillermo Ochoa en el héroe del partido para que no nos hicieran gol y no nos ganaran el juego, ¿no? Entonces, sí creo que la calificación de estos 6 partidos fue reprobatoria, por supuesto. Por ahí, no, como no hemos lo dijo conseguido, Caro, un 3, ¿tan abajo? yo lo pondría un poquito más arriba, 4 o 5, Bueno. pero no muy lejos de ella. Y también lo que se trataba es de buscar esos elementos, como no me acuerdo si hay una novela o algo así que se llama 20 actores en busca de un personaje, algo así. Pues aquí lo que estamos buscando son 4 lugares, ¿no? Entonces necesitamos tener 4 lugares. Y tomando en cuenta que esto de las frases a veces sirven para plantear un panorama, dicen que el que siembra vientos cosecha tempestades, ¿no? Ahora yo digo, en el caso de Martín, el que siembra tantas dudas, ¿qué va a cosechar en la Copa del Mundo, Claro. ¿no? Una frustración gigantesca del país, un papelón No, y de de la los selección mismos mexicana. jugadores, ¿no? De por sí la relación entre jugador y técnico hoy parece estar muy alejada entre los mismos jugadores. Esto puede terminar afectando el decir, yo estuve ahí cuando me necesitaste para los torneos, ve cuando me necesitaste y al final no me diste ninguna oportunidad. No. Pero yo creo, Pili, que en este caso el grupo está unido alrededor del Tata. Sí, yo por lo que he percibido y por lo que he sabido con jugadores, el grupo está unido alrededor de esa lealtad común, de que yo estuve contigo, tú vas a estar conmigo, tú me vas a llevar a la Copa del Mundo. ¿Qué grupo, Sí, Héctor? ¿El A? te hablo de los que van a hacer su quinto mundial,
¿no? El A, exacto. Guardado, Ochoa. Ochoa, Moreno. Yo me refiero Herrera, más a este grupo de jóvenes que Moreno. están luchando por una oportunidad, ¿no? No, O los sea, jóvenes, los jóvenes no están considerados en la toma de decisiones. La selección tiene 4 líderes y esos 4 líderes están perfectamente identificados y son con los cuales el Tata va a respaldar su proyecto con ellos. Se va a morir con ellos en el proyecto. Sí. No, por Pero ejemplo, incluso, Héctor, eso que plantea sí, Héctor Pili, creo que habla también de una falta de gestión por parte del Tata Martino, porque lo normal en un técnico es que te vayas con los de jerarquía y que tenga buenas relaciones con ellos. Pero ¿qué pasa cuando esos días de concentración tienes que hacerle ver a un Kevin Álvarez, a un Jorge Sánchez que no ha desentonado del todo? Oye, puedes hacerlo diferente y esto es lo que tienes que mejorar. Es que es lo que yo digo que el Tata Martino le está faltando. Aquel enamoramiento con la selección que se le vio, realmente los jugadores ya no los que te deberían hacer la diferencia, porque todo el mundo sabe que te puede hacer un Ochoa, todo el mundo sabe que te puede hacer un Guardado en buenas condiciones, pero ¿qué te hacen los que no están respondiendo? Los actores esos que tú dices que necesitan llenar un puesto, ¿dónde están? Y ahí está lo del Tata Martino. Fíjate, contra Uruguay se juega con 5 defensas atrás. sí. Desastre ese día. Entonces Ujú. yo sí creo que el Tata Martino le ha faltado ese maniobrar, ¿no? Desde lo futbolístico y también desde la gestión, porque hay veces que de repente el jugador no te va a sobresalir, porque no es un jugador clase A, como dices tú, Héctor, pero el jugador tiene que mostrar rebeldía, tiene que mostrar otra cosa. ¿Dónde está Antuna? ¿Dónde está Orbelín Pineda? También, ¿Dónde está el claro, Jiménez que...? sí. Sí, sí. No, también desde el punto de vista, comprándote el argumento, pero desde el punto de vista, desde la óptica del jugador, ¿para qué me voy a romper el lomo, por no decir otra cosa, si al final va a acabar poniendo a los de siempre? Y lo que decía Es Héctor, verdad. es lo que decía Héctor, o sea, ¿qué tipo de estímulo da el Tata Martino a los jugadores jóvenes para que den ese plus, esa extra de trabajo, de esfuerzo para convencerlo? Es muy difícil motivarte primero cuando te toca jugar en partidos como el de ayer o cuando te toca jugar contra Surinam, etcétera, etcétera, y cuando sabes que tus posibilidades reales de acceder a un puesto en la Copa del Mundo o a ser considerado regularmente tienden a 0. Entonces es muy difícil también. Y eso es Claro. parte de culpa del entrenador, de no saber motivar, de no tener realmente una selección abierta y de no estimular a los que podrían dar un poquito más para entrar en ese grupo. Eso es culpa del Tata. Y Sí. también Y fíjate seamos una cosa. honestos, México no se ha catalogado por ser una selección que tenga esos jugadores tipo A. Son muy pocos, contados con las manos. Es una selección que ha estado en los mundiales consecutivamente y que ha llegado a octavos de final gracias al conjunto. Y hoy ese conjunto tampoco se ve como estamos acostumbrados. Exacto. Todavía quedan 5 meses, algunos experimentos más, por ejemplo, el partido de agosto, lo que venga en las fechas de septiembre, y de ahí ya veremos qué va a pasar con esta selección en Qatar 2022.